9:39. Estamos en la mesa de En Perspectiva de este martes, estamos en Mesa Internacional, en estudios con Florencia Pereira y Carlos Loaiza. Y teléfono mediante, invitados según los temas. Ahora vamos a Caracas, Venezuela, para saludar a Omar Lugo, nuestro corresponsal, con quien tuvimos más temprano la crónica, la información. Ahora lo llamamos en plan análisis. ¿Qué tal, Omar? Otra vez, buen día. Sí, buenos días, Emiliano, Florencia, Carlos. Un placer participar en esta mesa buscando esclarecer más este panorama complejo de Venezuela por estos días. En Venezuela, la oposición parlamentaria resolvió que va a acelerar la definición de una vía legal para acortar el mandato del presidente Nicolás Maduro. El vocero de la coalición Mesa de la Unidad Democrática, Jesús de Torrealba, señaló ayer en una conferencia de prensa que uno de los caminos que barajan es realizar reformas institucionales para anticipar la salida del mandatario. Esto lo vamos a lograr tan rápido como sea necesario y posible. Esto quiere decir sin precipitaciones que beneficien al gobierno y sin retrasos que aumenten los perjuicios que ya está sufriendo el pueblo. Es decir, respondiendo al legítimo sentido de urgencia que tiene el pueblo venezolano y sin incurrir en prédicas engañosas sobre supuestos caminos cortos. Aquí de lo que se trata es de escoger y transitar un camino que combine rapidez y seguridad y que garantice mayor legalidad y legitimidad, mayor participación y mayor estabilidad institucional. La nueva hoja de ruta fue anunciada tras consultas internas iniciadas el fin de semana, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia desconociera la decisión de la Asamblea Nacional, que había rechazado un decreto de emergencia dictado por el presidente Maduro para enfrentar la grave crisis económica. Omar, brevemente te pregunto al comienzo, ¿qué tipo de medidas entonces está considerando la oposición? Bueno, según entiendo, Emiliano, hay una división en posiciones. Por ejemplo, Henry Ramos Alup, que es presidente de la Asamblea Nacional y secretario general del Partido de Acción Democrática Social Cristiano, ha dicho en las últimas horas que se inclina por una enmienda a la Constitución Nacional, que es otra propuesta hecha por partidos también de la coalición, de reducir el mandato de Nicolás Maduro. Y teóricamente esa reducción entraría en vigencia de inmediato, por lo que no habría que esperar mucho más allá. Pero por otro lado, Primero Justicia, que es otra de las patas importantes en esta coalición, se inclina por un referendo revocatorio, para lo cual habría que reunir al menos el 1% de las firmas del padrón electoral, y hay una contabilidad allí proporcionalmente a los votos que sacó Maduro en su última elección. Tendría que haber un número de venezolanos dispuestos a firmar a favor de revocarle el mandato. Los dos son procesos complicados y los dos tienen que pasar por el Tribunal Supremo de Justicia, cuya sala constitucional está erigido como la máxima intérprete de la Constitución Nacional de Venezuela, y por ende, en la decisión final no lo aprobaría porque, como ha dicho la propia oposición y como está demostrado además en trabajos periodísticos, sus integrantes son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela en su gran mayoría, Emiliano. Carlos, desde acá, tu primer examen. Bueno, creo que estamos comenzando a ver las consecuencias de ese giro político que está viviendo Venezuela, que es un choque institucional permanente que no sabemos cómo ni cuándo va a terminar. O sea, la oposición comienza a ejercer poder desde la Asamblea frente a un gobierno en una crisis económica muy profunda, como la que describía Omar más temprano en su intervención, y al mismo tiempo se encuentra con que las instituciones ya están copadas por personas, funcionarios leales al Poder Ejecutivo, con lo cual existe un bloqueo institucional. Sí, desde que se conoció el resultado de las elecciones parlamentarias, estaba planteada la pregunta de cómo iban a convivir un Poder Ejecutivo, obviamente encabezado por el chavismo, y un Parlamento donde la oposición había alcanzado todos los escalones de mayoría posibles. ¿Esto todavía está en discusión?
por la impugnación a alguna de las bancas, pero dejando de lado eso, resulta que el choque no es solamente entre Congreso y Poder Ejecutivo, ¿no? Están las otras instituciones en el medio, como veníamos viendo ahora. Están las otras instituciones porque es un entramado constitucional complejo, hecho a medida hace algunos años por Chávez, el presidente de entonces, y hoy empezamos a ver en hechos la respuesta a cómo se va a dirimir ese conflicto institucional. No es fácil ver cómo termina de resolverse esta situación porque tenemos una sociedad que está sufriendo esa crisis económica y que ha reaccionado en las urnas, y una oposición que no termina de saber qué es lo que más le conviene para acceder al poder definitivo, para consolidar el poder. Para empezar, porque más allá de la presión social, las Fuerzas Armadas en este gobierno, que el propio Maduro definió como cívico-militar y que en muchos sentidos es más militar que cívico, tiene un peso preponderante, y los militares son los que van a terminar definiendo si una cosa sucede o no. Para seguir, también hay que ver qué es lo que le conviene desde el punto de vista de desgaste de su imagen. A la oposición, desde cierta perspectiva, hasta le conviene que siga gobernando Maduro en su propio perjuicio y que la sociedad siga de rehén sufriendo, porque eso lo que va a hacer es precipitar el final. Pero bueno, eso está por verse, ¿no? Sí, y también tenemos el dato que conocíamos desde antes de las elecciones mismas en cuanto a que la oposición no es una, ¿no? Además, la oposición tiene sus diferencias. Eso, a eso apuntaba. Yo creo que hace un año escribía que los venezolanos estaban atrapados en ese momento y siguen atrapados. ¿Por qué? Porque tenemos una oposición que criticó, y le doy en eso la razón, al chavismo en su momento y también a Maduro en ese toqueteo que se hizo varias veces de la Constitución, ¿no? La Constitución bolivariana, que Chávez, ¿se acuerdan? Andaba con una Constitución, un librito chiquitito. Yo lo tengo, se lo regaló en su día a mi padre, tengo el librito de la Constitución. Y que él la toqueteó para justamente llevar adelante su mandato, se sometió a un referendo revocatorio que finalmente, bueno, salió, no diría airoso porque estuvo ahí, fue una diferencia no tan importante, y ahora la oposición, o una parte de la oposición, empieza a hacer lo mismo, es decir, empiezo a toquetear la Constitución o empiezo a toquetear las instituciones para tratar de revocar un mandato que, aunque no nos guste, o no le gusta a la oposición, o no le gusta a cierto sector de la población, se eligió en las urnas. Esto no quiere decir que el presidente Maduro haya incurrido en prácticas antidemocráticas como el tema de los medios de comunicación, el que hay presos políticos en Venezuela, nadie desconoce eso. Pero, por otro lado, tenemos una mesa de la Unidad Democrática que por un lado tiene a una Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, bastante aguerrida, también por lo que le está pasando a su marido, pidiendo que ya hay que bajar a Maduro, que ya... Y por otro lado, bueno, tenemos a Capriles, que fue candidato a la presidencia, que estuvo muy cerca de ganarle a Maduro y que además es gobernador, por lo cual él tiene que mantener cierto equilibrio en seguir confiando en las instituciones, más allá siempre de que tuvo una posición siempre más tuvo, moderada. y la va a mantener, porque es el fiel de la balanza entre entre el líder de la Asamblea Nacional y Maduro, ¿no? Es decir, ahí tiene que haber una mediación, porque si no, lo que termina pasando es que se va a seguir tirando de la piola y que no sabemos cómo va a terminar. Y no hay desde el lado de Maduro tampoco una intención de bajar los decibeles, más allá de que haya perdido, como perdió la mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces, ojo con eso de, bueno, ahora vamos a toquetear, porque cada uno que venga va a empezar a toquetear la Constitución o las instituciones, etcétera, en pos de, bueno, yo te quiero bajar porque no me gusta lo que estás haciendo. Y no hay que olvidar lo que decía Omar antes, que los dos procedimientos que se están proponiendo pasan por un pronunciamiento del Tribunal Supremo, que ya se pronunció, ya se sabe lo que va a decir, ¿no? Por sus comportamientos anteriores, con lo cual el camino institucional la oposición lo tiene harto complejo. Y en ningún caso uno se imagina, con independencia del pronunciamiento del Tribunal Supremo, que esto decante de forma pacífica y tranquila en una rotación en el poder, con lo cual creo que la oposición tiene que, y el problema es que no está unida, pero la oposición con más unidad tendría que imaginar, si quiere acceder al poder, fórmulas más creativas para hacerlo, ¿no? Menos que permitan imaginar un camino pacífico hacia el poder. Volvemos a Caracas, volvemos con Omar. Tu complemento a esto que venías escuchando dicho desde acá. Sí, me gustaría puntualizar un par de cosas en función de lo que están explicando muy acertadamente los otros analistas.
En Venezuela lo que está sobre la mesa es la confrontación de dos modelos totalmente irreconciliables, diferentes, opuestos. Lo que amalgama a la oposición en la mesa de la Unidad Democrática, que son unos 30 partidos de centro, izquierda, derecha, es estar en contra de la política estatizante, militarista, de controles, de no separación de poderes que le caracteriza al chavismo, según hay muchas evidencias desde hace años. Pero el chavismo está empeñado en llevar adelante el llamado Plan de la Patria, que fue una herencia, un testamento de Hugo Chávez, que apunta a un concepto, lo que ellos llaman socialismo, una mayor presencia del Estado en todas las instancias de la vida de los venezolanos y una mayor presencia militar. Quien no está de acuerdo con esto es simplemente tachado de enemigo, de apátrida, de oligarca y de traidor. Esos son los epítetos que usa el poder, especialmente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que son los dos hombres fuertes acá. Cuando uno ve esta diferencia irreconciliable, es que entiende por qué el chavismo nunca ha aceptado ningún triunfo de esta oposición en ninguna instancia. Lo de la Asamblea Nacional no es nuevo. Ellos, así como ahora fueron derrotados en la Asamblea Nacional, optaron por imponer la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por encima de un parlamento elegido por votación universal. Pero también hicieron otras cosas. Cuando perdieron la alcaldía de Caracas con Antonio Ledesma, le impusieron por encima un supraministro con mayores poderes. Cuando Chávez perdió en 2007 una reforma constitucional donde el pueblo decidió que no quería ese modelo de socialismo, terminó el gobierno imponiendo una gran cantidad de leyes por debajo de la mesa, a trocha y mocha, como se dice por aquí. Y más recientemente, la nueva Asamblea Nacional rechazó la nueva cifra de unidad tributaria, que es un concepto medio técnico. El gobierno solo aceptó aumentar en 18% la unidad tributaria, que es una cuenta que se usa para pagar el impuesto sobre la renta. Pues el ministerio y la dependencia oficial de los impuestos, que se llama CENIAT, acabó de imponerla, de modo que todos los trabajadores en Venezuela van a tener que pagar salario mínimo, aunque su sueldo no les alcance ni para comprar comida. Ese es más o menos parte de este escenario que hay que tomar en cuenta en esta confrontación, que en efecto pinta muy mal, porque desde los puntos de vista contrarios tan extremos es difícil que haya una negociación ahora. Adelante, Montevideo. Sí, me pregunto qué pasa con la gente a todo esto, ¿no? Dos palabras sobre esto, Omar. ¿Qué reacciones hay en la calle? Porque Venezuela tiene en la historia reciente una serie de hechos de violencia muy graves que han estado pautando el derrotero político también, ¿no? ¿Cuál es el clima entre la sociedad? Justamente febrero es un mes históricamente de polémica, de confrontación, de estallidos callejeros, sociales, etcétera. El clima está hirviendo porque la gente siente que no les han dado respuesta ni desde el gobierno ni desde la oposición al drama del día a día, a una escasez dramática de medicinas, de equipos médicos. En la ciudad de San Cristóbal, en los Andes, por ejemplo, hemos reportado la muerte de 6 neonatos por cosas tan simples como no hay equipos de incubadoras ni estos medicamentos que hacen que le maduren los pulmones a los niños. Hay enfermos muriendo de Guillain-Barré, que es una complicación del Zika. Hay tratamientos con cáncer que no pueden ser hechos porque no hay medicinas. Y el propio chavismo ha denunciado el robo de miles de millones de dólares durante la época de apogeo del ingreso petrolero. Cuando la gente ve esta situación, este contraste en la calle, ahora mismo las colas infinitas para comprar productos regulados, porque si no lo compran así, no les alcanza para comer. Ese es el ambiente que se está viviendo en Venezuela. En las próximas horas se esperan anuncios que ha prometido el presidente Maduro y ha pospuesto infinidad de veces, pero supuestamente ahora sí vienen. Esos anuncios podrían incluir el aumento del precio de la gasolina, que como hemos dicho, es la más barata del mundo, y con $1 se alcanzaría para dar la vuelta al mundo 2,6 veces por el Ecuador. Y también se espera una medida cambiaria, porque el mercado negro, de la disparada del dólar, para que tenga una idea, en el mercado negro está por encima de $1,000 bolívares por dólar, y el oficial está en 6.30 y 12. Ese margen tan enorme deja mucho espacio para la especulación cambiaria. Y lo cierto es que ese dólar a 1.000 es el que termina determinando los precios en la economía en momentos de escasez, Emiliano. Carlos.
creo que es la situación económica se va a agravar. Ayer leía incluso dudas del impago de deuda, no del próximo pago que tiene de deuda pública a Venezuela, pero sí de los pagos que tiene que hacer en los próximos meses, en este año 2016, pagos de deuda pública y pagos de préstamos tomados por empresas estatales venezolanas. Creo que eso precipitaría una crisis que va más allá de Venezuela, incluso podría afectar al sistema financiero mundial parcialmente por el peso que tiene para algunos inversores las inversiones en un país como Venezuela, sobre todo en sus áreas petroleras, y eso puede profundizar el problema, y creo que la oposición, que de vuelta está dividida, y que claramente lo que la une es la oposición a un régimen tan radical como ha sido el chavista, no ha logrado ver la manera de capitalizar ese descontento. Logró ganar las elecciones, pero ahora está asumiendo parte del desgaste del gobierno al no poder dar respuesta a la población. Y ahora queriendo revocar en el poder de forma, primero, que es muy dudoso que sea exitoso, es más probable que que fracasen. Y segundo, intentando jugar al límite en lo institucional y constitucional para cortar un mandato que en definitiva fue electo por los propios ciudadanos, no parece ser el camino para terminar de consolidar y de capitalizar el descontento y la crisis de Venezuela. Sin salida. Claro, valdría tal vez estratégicamente esperar a que el sistema eclosione, a que implosione y en ese momento tomar las riendas. Sí, además, estaba mirando, falta un poco, ¿no? Sí, Omar, vos me corregirás, pero es en el 2019 la elección presidencial. Sí, exactamente. 2019, bueno, faltan todavía 3 años, ¿no? Es decir, en 3 años pueden pasar muchas cosas pensando en la crisis que bueno, sumida con el tema de la crisis del petróleo que tenemos, que los petrodólares a Venezuela se le acabaron, y por eso también Maduro está enfrentando esta situación y ya no tiene ese desfiladero de mandatarios latinoamericanos, amigos, que tenía en su momento, porque, bueno, daba en su momento Chávez y un poquito Maduro una inyección de dinero a los países latinoamericanos, y muchos de ellos nos terminaron sumiendo en algunos problemas, como es el caso de Uruguay con todo el tema de los lácteos, ¿no? Que todavía no han pago y que está difícil, si uno mira la situación que está enfrentando Venezuela, que puedan hacer frente. Entonces, ahí coincido con Carlos, ¿por qué no desde la oposición apostar al desgaste que va a tener, que ya lo tiene Maduro, y que sea a través de las urnas? Porque más allá de todas las críticas, y ahí nadie quiere que interprete que estoy defendiendo a Maduro, pero la elección por las parlamentarias se hicieron, estuvieron los resultados y el Parlamento asumió con la oposición, y hoy en día Maduro tiene que gobernar con minoría, y así están dadas las cosas. En ese sentido hubo un respeto a esa elección. Bueno, uno podría llegar a apostar, bueno, entiendo lo del tribunal, pero lo que quiero decir es que lo que las urnas dictaron en cuanto a la representación, ahí está. Entonces, con este resultado, uno apostaría que si el del 2019 se presenta Capriles, por ejemplo, que uno pensaría que sería nuevamente el candidato, no debería tener ningún problema en ganar la elección. Hay que ver que el problema es que está el pueblo. Pero puedo intervenir rapidito, si me permiten. La claro. Constitución Nacional establece que a la mitad del mandato puede ser revocado un gobierno. El otro punto es que esto no aguanta hasta el 2019 en términos de la situación precaria de la calle. La inflación más alta del mundo, con una recesión de aproximadamente 25% de caída de la economía acumulada en los últimos 3 años, incluyendo el 2016. Con cifras de pobreza alarmantes y de la mayor tasa de asesinatos en el mundo, en cualquier país, por cada 100.000 habitantes, medido por organizaciones internacionales muy reconocidas. Y para precisarlo el tema de los impagos, Venezuela ya entró en pago, y eso lo pueden testificar los productores uruguayos, porque Venezuela ha optado por pagarle a la banca. El gobierno chavista nunca ha dejado de pagarle a los grandes capitales financieros mundiales. Pero a Uruguay le debe una plata, a Brasil le debe al menos $2.000 millones, inclusive en medicina, le debe a Estados Unidos, a las aerolíneas que han dejado de volar acá, y en la práctica la escasez de medicinas y de alimentos básicos se debe a que le cortaron al país las líneas de suministro por falta de pago. Y los bancos están preocupados. Los bancos están preocupados de que le deje de pagar. Yo creo de todas maneras que esto puede, para que tenga algún sentido, puede ser una suerte de tanteo para ver si le terminan de soltar la mano a Maduro. O sea, va a suceder y se le va a revocar el mandato si realmente
hay una posibilidad política y los militares lo ven con buenos ojos. Omar Lugo, gracias por tu participación desde Caracas, Venezuela, en este segundo tramo de la Mesa Internacional. Nos reencontramos contigo en estos días para la información temprano, ¿de acuerdo? Seguramente, un abrazo, y de hecho esto ya es un gobierno militar, como lo puedes ver en la cantidad de cargos ejercidos por hombres de uniforme en todas las instancias del poder. Un abrazo y hasta la próxima.